en el nombre poderoso de Jesús. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor Jesús dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén y amén. Puede tomar sus lugares. Dele fuerte palma al Señor. Amén. Gloria a Jesús y a su nombre. Dios los bendiga, hermanos. Y vamos a hablar, mis hermanos, acerca del testimonio. Amén. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Saulo. Cuando mataban a Esteban, bendito sea el Señor, dice la Escritura, mis hermanos, que allí también se encontraba Saulo de Tarso. Pero Jesús en cierta ocasión se le parece en el camino a Saulo, hermano, y dice la Escritura de que él le habló. Aleluya. Porque el propósito de Saulo de Tarso era, aleluya, llevar presos, aleluya, a todos los que invocaban el nombre glorioso de Jesús. Cuando Jesús se le aparece en el camino, mis hermanos, dice la palabra de que él cayó de donde venía. Bendito sea el Señor. Quedó ciego por un momento, perdió la vista. Jesús le habló, pero cuando Jesús le habló, mis hermanos, bendito sea el Señor, es porque él tenía un gran propósito para este hombre. Dice la palabra de Dios que había en Damasco también un discípulo llamado Ananías. Este Ananías, hermano, aleluya, dice la Escritura de que Saulo de Tarso lo había visto en visión. Pero también Dios le habló a Ananías y a su nombre gloria. Amén. Y entonces Ananías, hermano, le responde y le dice: heme aquí, Señor. Y a su nombre, ¿cuántos alaban al Rey? Aleluya. Y dice de que el Señor le dijo: levántate y vas a ir a la calle que se llama Derecha. Y vas a buscar a la casa de, aleluya, de uno que se llama Judas. Y allí vas a encontrar a Saulo de Tarso, porque él está orando. Cuando Jesús, hermano, en visión le dice estas palabras a Ananías, que buscara a alguien llamado Saulo de Tarso, porque él se encontraba orando, inmediatamente Ananías, hermano, él viene y trata de reprochar esto, diciendo lo siguiente: bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Dice así: y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Ahora, miremos lo que dice Ananías. Dice Ananías lo siguiente, aleluya. Respondió, Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Señor, ¿será posible esto de que este hombre, siendo malo, esté orando? Pero yo he escuchado su testimonio. Yo he escuchado todas las maldades, aleluya, y las atrocidades de que este hombre ha hecho a todos los que invocan tu nombre. ¿Cómo va a ser posible, Señor, de que Él pueda estar orando y que ha visto en visión de que llego yo, oro por Él, le pongo las manos y que Él recobre la vista? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Posiblemente Ananías no lo conocía en persona y a su nombre. Pero Ananías, hermano, había escuchado el mal testimonio que tenía Saulo de Tarso. ¿Cuántos alaban al Señor? Quizás, hermanos, aleluya, cuando nosotros no habíamos tenido ese encuentro con Jesús, ¿cómo era nuestro testimonio? ¿Qué se escuchaba decir de cada uno de nosotros? Y a su nombre. A veces, hermano, tú puedes notar que en las comunidades, en los barrios, aleluya, en los hogares, la gente a veces se conoce por su mala fama. A veces la gente se conoce por su mal testimonio. Ah, pero que esos son ladrones. Y a su nombre. Ah, pero que esos son pleitistas. Y entonces, hermano, muchas veces, aleluya, la gente se da a conocer por la mala fama. Se da a conocer por los pleitos, se da a conocer por los vicios, se da a conocer por los problemas, por la borrachera y por tantas cosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y entonces, hermano, con Saulo de Tarso pasaba algo similar. Ananías dice, Señor, he escuchado de tantos males que este hombre ha hecho acerca de este hombre y a su nombre. Hay gente, mis hermanos, que es tan famosa. Y conocer al fulanito de tal. No, yo no lo conozco, pero he escuchado. No, hombre, que dicen que ese hombre es un delincuente. Dicen de que ese hombre, vos no puedes dejar nada mal parqueado porque entra a tu casa y se lo lleva. Y entonces, hermano, aleluya, a veces escuchamos comentarios así. Aleluya. Y conocer a la fulanita de tal. No la conozco, pero fíjate que he escuchado que esa mujer es parrandera. Esa mujer no falla en la fiesta. Entonces, hermano, muchas veces la gente se conoce de esa forma. Pero cuando nosotros venimos, hermano, a los pies de Jesús, Jesús marca la diferencia en nuestras vidas. Porque ¿qué pasa entonces con Saulo de Tarso? Gloria a Jesús. A pesar de que su testimonio era malo delante de los santos, porque él los encarcelaba, los metía en la cárcel, los arrestaba, los mandaba a matar, bendito sea el nombre del Señor. Llegó un momento, mis hermanos, en que Jesús se le aparece en el camino, y aunque Saulo de Tarso le dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Llegó el momento, mis hermanos, en que Jesús tenía que aparecérsele a Saulo de Tarso para cambiarle la vida, para transformar a este hombre, para hacer una nueva criatura y permitir que Saulo de Tarso naciera de nuevo, aleluya, despojarse del viejo hombre, de las viejas artimañas, mis hermanos, y a partir de ese momento que cuando Jesús se le aparece en el camino, aleluya, ser trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, dice la palabra. Y entonces, hermanos, aleluya, dice la palabra del Señor que Saulo de Tarso estaba orando 3 días sin ver y no comió ni tampoco bebió en esos 3 días. ¿Qué clase, hermano, de arrepentimiento? ¿Qué clase de encuentro que tuvo con el Señor y a su nombre? Él tuvo que escuchar la voz de Jesús. Por eso dice la palabra, aleluya, Pablo dice en cierta ocasión, y de último me apareció a mí como un abortivo. ¿Cuántos alaban al Señor? Se consideraba el más pequeño entre los apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús se le apareció directamente al Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero en esta ocasión, hermano, Jesús no se le aparece para quitarle la vida a Saulo de Tarso. No se le parece para castigarlo. Se le parece, mis hermanos, para darle una oportunidad de vida y a su nombre gloria. Amén. ¿Cuántas oportunidades de vida nosotros hemos desaprovechado del Señor?
Y Saulo de Tarso hubiera dicho, ¿cómo es posible de que este Dios existe, que este Dios es bueno y me dejó ciego? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios, hermano, lo había dejado ciego, pero lo había dejado, hermanos, con un gran propósito. Para que Saulo de Tarso pudiera experimentar que ese Dios que predicaba en aquella gente de que él asolaba y perseguía es un Dios de milagro, un Dios de misericordia. Amén. Dele fuerte palmas al Señor. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Entonces, miramos, hermano, de que Ananías dice, Señor, pero he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos allá en Jerusalén? Y yo me imagino que Ananías decía, ¿será posible? Y a su nombre de gloria. Aleluya. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Imagínese, hermano, Ananías, Señor, pero yo he escuchado de que este hombre tiene la autoridad, aleluya, de los principales sacerdotes para asolar, para prender, para echar preso a todos los que invocan tu nombre. ¿Y cómo es eso de que está orando? Pero tiene la autoridad, tiene las cartas para echar preso a los que invocan tu nombre. ¿Cómo es posible de que él ha visto en visión, de que llego yo, le pongo las manos, oro por él y que recobre la vista? ¿Cuántos alaban? Hermano, Ananías se encontraba un poco confundido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero nosotros sabemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Yo me imagino que en algún momento Ananías haya haber dicho, no, o que va a estar cambiando ese hombre. Ese hombre no tiene solución. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese hombre es terrorista, dirían algunos. Aleluya. Pero quiero decirte, hermano, que cuando Jesús cambia el hombre, para Jesús no hay nada imposible. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Cristo Jesús, hermano, rompe las cadenas, rompe las ataduras del pecado, las ataduras de esclavitud. Y Él nos hace libres porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo, mis hermanos. Y si Saulo de Tarso se encontró con Jesucristo, es decir que se encontró la verdad, y se encontró con la verdad llamado Jesucristo, entonces él fue libre a partir de ese mismo momento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Aleluya. Entonces, viene Jesús y le dice, ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es Saulo. Él será mi instrumento, y es un instrumento no cualquiera, es un instrumento escogido. Dice la palabra de Dios que el Señor ya nos había predestinado, ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Aunque Saulo, hermano, no conocía sus propósitos que Dios tenía para él, aunque Saulo, hermano, era un hombre de mal testimonio, se daba a conocer por su mala conducta en hacerle la guerra a los cristianos, aleluya, Saulo de Tarso era un escogido de Dios como instrumento desde antes de la fundación del mundo. Entonces, viene Jesús, hermano, y le dice a Ananías, ve, Ananías, porque Saulo de Tarso, aleluya, él es un instrumento escogido. Entonces viene el propósito de Dios, amén. Aleluya, ¿cuántos alaban su nombre? Aleluya. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Entonces, en otras palabras, aquel que perseguía a aquellos que invocaban el nombre de Jesús, viene Jesús y le dice, no te preocupes por eso, Ananías. Este que persigue a todos los que invocan mi nombre, ahora él llevará mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese es un Dios de poder. Primero perseguían a los del nombre, ahora él, hermanos, aleluya, iba a ser testigo y a predicar el nombre por todas las naciones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese es el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que nos hace nueva criatura, que nos despoja de las viejas ataduras. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele fuerte palmas al Rey, amén.
Ahora, Jesús le dice, aleluya, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Bueno, quien hacía que los otros padecieran por mi nombre, ahora yo, le dice el Señor, yo me voy a encargar para que sienta y que aprenda, aleluya, cuánto es necesario padecer por mi nombre. Le dice el Señor a Ananías, no te preocupes, de eso me encargo yo. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Entonces dice acá, fue entonces Ananías y entró en la casa, aleluya, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ahora, imagínate, hermano, Ananías tuvo que obedecer. Y Ananías dice, bueno, el Señor me dijo que este hombre está ciego. Imagínate ahora, hermano, Ananías llegando a aquella casa. ¿Será que este hombre está ciego? Bueno, yo voy a ir porque el Señor me mandó. Y cuando ella entra a aquella casa y mira a Ananías ciego, es verdad entonces. Aleluya. Entonces es verdad de que Dios sí me ha mandado. El Señor me dijo de que este hombre estaba ciego y en realidad está ciego. Entonces, cuando Ananías se le dirige, le dice lo siguiente, bendito sea el nombre del Señor. Mire qué tremendo que ahora le llama hermano. ¿Cuántos días tenía de convertido Saulo? 3 días. 3 días. Y nadie había orado por él. Y Saulo de Tarso no había hecho Señor Jesús te acepto como único y tampoco le había dicho, aleluya, repetía la oración de fe. No. Sin embargo, tenía 3 días. Pero a Ananías le bastó, aleluya, cuando Jesús le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Y Ananías llega y lo mira que en realidad el hombre está ciego. Entonces viene, en realidad Dios está tratando con este hombre y le dice, hermano Saulo. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Imagínense, hermanos, aleluya, que a partir de ese mismo momento, Ananías mira el cambio, la transformación de que Jesús ya estaba haciendo en la vida de Saulo de Tarso. De tal modo, mis hermanos, aleluya, de que vino Ananías y aquel pensamiento negativo que tenía, mis hermanos, aleluya, acerca de Saulo, porque le dice, Señor, yo he escuchado de tantos males que este hombre ha hecho a todos los que invocan tu nombre, pero cuando Ananías lo conoce y lo mira de frente, mis hermanos, aleluya, ya su pensamiento negativo cambia, sino que lo trata de hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Aleluya. Qué bonito, mis hermanos, y aleluya, cuando en otro tiempo a ti te conocieron en tus malos pasos, en caminos torcidos, te conocieron, mis hermanos, en la aleluya, haciendo lo malo, en fiestas, en tantas cosas del mundo, mis hermanos, y cuando te vuelven a conocer, te miran con una Biblia, te miran en la casa de Dios, te miran predicando, mis hermanos. Qué clase de impacto, bendito sea el Señor, porque la gente está viendo tu testimonio, que en otro tiempo fuiste una persona, aleluya, de malos caminos, de malos procederes, pero cuando te miran en el camino recto, mis hermanos, aleluya, inmediatamente el pensamiento negativo de la persona que tenía cerca de ti en otro tiempo, ahora, hermanos, cambia, porque mira una transformación de que Jesús ha hecho en tu vida y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que la transformación que Jesús hace en nuestras vidas es visible, es notable y a su nombre, gloria. Ananías entró en la casa y dice la escritura de que le dice hermano Saulo y a su nombre. ¿Usted cree, hermano, que en otro tiempo cuando andábamos de guerrilleros pleitistas, la gente nos iban a decir hermano y a su nombre? Pero cuando miran la transformación de que Jesús ha hecho en nuestra vida y conocieron tu mal testimonio que tenías en tiempo pasado, entonces la gente dice, wow, ¿cómo ha cambiado esa gente? ¿Cómo ha cambiado ese hombre? ¿Cómo Dios lo ha transformado? Y a su nombre. Y dice sí. Aleluya. Entonces fue Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció a ti. Yo me imagino que Saulo, mis hermanos, decía, y este hombre, ¿cómo sabe? Que Jesús se me apareció a mí. Y es su nombre de gloria. Es que Jesús, hermano, aleluya, es un Dios de revelación. Él es un Dios de sabiduría y es su nombre de gloria. Él es un Dios que tiene poder.
Se le pareció, mis hermanos, a Saulo de Tarso, pero también se le pareció a Ananías, y es su nombre de gloria. Y aunque Ananías no sabía que Jesús se le había parecido a Saulo, pero Jesús se lo reveló a Ananías. Y aunque Saulo de Tarso no sabía, mis hermanos, de que Jesús se le había parecido a Ananías, pero Jesús se lo reveló. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces viene Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció a ti en el camino. Imagínate la reacción de, ¿y este hombre cómo sabe? Y viene Ananías y le dice: a mí también se me ha aparecido, y ahora vengo de parte de ese Jesús con un mensaje para tu vida y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya. Y Ananías, hermano, no fue por su propia cuenta. O sea que si le preguntamos a Ananías, ¿quiere ir? Posiblemente la carne le hubiera dicho que no. Porque la carne le estaba diciendo: ese hombre no tiene solución. Así es la carne. Pero fue el Espíritu quien movió a Ananías para que se levantara y para que fuera, mis hermanos, aleluya, a orar por ese hombre llamado Saulo de Tarso que necesitaba de Jesús. Es que la carne de Ananías le estaba diciendo: no, pero si yo conozco el testimonio de ese hombre. ¿Cuántas veces la carne nos dice a nosotros: ¿y para qué le vas a predicar a esa gente? ¿Cuántas veces la carne nos dice a nosotros: ese no tiene remedio? ¿Cuántas veces la carne nos dice a nosotros: es que eso no tiene solución, nunca se va a componer, hermano? Pero es la carne la que te está diciendo, aleluya, es la carne la que se está moviendo. Posiblemente, mis hermanos, Ananías se hubiera dejado llevar por la carne, pero fue el Espíritu quien lo impulsó. Aunque Ananías carnalmente no quería, mis hermanos, pero él se dejó guiar por la voluntad de Dios y le dice: ve, porque instrumento escogido me es y es su nombre de gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? La carne es así, hermano. La carne no le dice: no, es que esa mujer nunca se va a componer. Es que se va a estar componiendo ese hombre, ser un gran pleitista, borracho, fiestero y ladrón. Así es la carne. Pero para Jesús no hay nada imposible. Estamos entendiendo la palabra del Señor. Aleluya. Y entonces, hermano, yo me imagino aleluya, Saulo de Tarso cuando Ananías le dice: el Señor Jesús que se te apareció a ti, me ha enviado. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Y a su nombre. Entonces dice así: que se te apareció en el camino, me ha enviado, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Imagínense en ese momento, mis hermanos, cuando Saulo de Tarso escucha: el Señor Jesús que se te apareció a ti, me ha enviado. Desde ese mismo momento, hermano, desde que Ananías suelta la palabra, ese hombre es lleno del Espíritu Santo. Porque Ananías, hermano, le está Espíritu. Jesús se le había aparecido en visión. Y Ananías le estaba hablando a Saulo de Tarso por el Espíritu. Y aleluya, y recordemos, hermano, de que ahora Saulo de Tarso tenía 3 días, aleluya, sin ver. Ahora Saulo de Tarso tenía 3 días de ayuno y oración, porque no había comido y no había bebido y estaba orando. 3 días continuos, hermanos, de ayuno y de oración. Y cuando Saulo de Tarso escucha las palabras de Ananías que le dice: aleluya, ese Jesús me ha enviado para que recibas la vista. Amén, aleluya. Entonces, aleluya, Saulo de Tarso se da cuenta, hermano, de que lo que Ananías estaba diciendo, lo estaba diciendo por el Espíritu de Dios. Amén. Y le dice: y que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Pero la pregunta es: ¿Ananías quería ir a la casa de Saulo? La carne le decía que no. Y este es el problema que nosotros muchas veces tenemos, hermanos, cuando le damos lugar a la carne y no al Espíritu de Dios. Porque muchas veces nos inclinamos a lo que la carne nos pide, a lo de sobre la carne. Y la carne de Ananías decía: no, pero Señor, yo he escuchado tantos males de que este hombre ha hecho a los santos que están en Jerusalén. Esa era la carne que estaba hablando. Ese era el deseo de la carne. Pero la voluntad de Dios es diferente. Dice la Escritura, hermano, de que la carne se opone al Espíritu. Y el Espíritu se opone a la carne. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hermano, tú y yo tenemos que darle lugar al Espíritu
Para que Dios se glorifique, hermano, no solamente en nuestra familia, en nosotros mismos, sino que la voluntad de Dios, hermano, se glorifique también y que alcance a otros que necesitan del Evangelio de Dios. Pasa entonces, hermano. Dice la palabra del Señor acá, y a su nombre. Le dice a Ananías, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Recordemos allá en el capítulo 22 del libro de los Hechos, que Ananías le dice lo siguiente: ¿por qué te detienes? Levántate, hombre, levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿El nombre de quién? De aquel que se le apareció en el camino. Y dice aquí, hermanos, que al instante recibió la vista, le cayeron de los ojos como escamas, y a su nombre gloria, y fue bautizado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿En qué nombre fue bautizado? En el nombre de Jesús. Y a su nombre, aleluya. Dice así: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Imagínense, hermanos, aleluya, aquella noticia entre los discípulos que estaban en Damasco. Y te diste cuenta de lo que Dios hizo en el camino. Y te diste cuenta de lo que Dios hizo con aquel hombre que asolaba la iglesia. ¿Se dieron cuenta, hermanos, lo que Dios hizo con el presidente de Iraní que quería destruir a Israel? Este es el Dios que nosotros tenemos. Aleluya. Aquel hombre que dijo a mis hermanos que quería ver a Israel en ceniza. Aleluya, que sus ojos querían ver, aleluya, las bombas nucleares que destruyeran a Israel por completo, y fue que terminó en cenizas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y ahora viene, mis hermanos, aleluya, aquella gran noticia de impacto entre todos los discípulos, porque Ananías se quedó con ellos por algunos días. Ahora dice que, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Imagínate, mis hermanos, aleluya, inmediatamente comienza el ministerio de, aleluya, ahora ya no de Saulo, ahora de Pablo. Y a su nombre gloria. Dice la palabra que enseguida este hombre comenzó a predicar. Imagínate aquel hombre agradecido, mis hermanos, aleluya. Yo era un hombre que asolaba a la iglesia, que los encarcelaba, que los perseguía. Yo no creía en ese Jesucristo. Yo no creía aleluya, en ese Dios. Yo creía que esa gente que invocaban ese nombre estaban locos, estaban perdidos. Hasta que ese Jesús se me apareció en el camino. Él cambió mi vida, Él me cambió, Él me transformó. Ahora imagínate, mis hermanos, ese Saulo de Tarso, aleluya, ahora en un predicador, porque dice la palabra de que enseguida predicaba a Cristo y a su nombre gloria. Imagínate, hermano, por esa razón dice Pablo en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo y a su nombre gloria. Y a veces a nosotros, hermanos, no les gusta hablarles al amigo de Cristo. No les gusta hablarle, mis hermanos, aleluya, a los conocidos de Cristo. Y Saulo, mis hermanos, con un corazón agradecido, dice la palabra que enseguida, es decir, inmediatamente, él empezaba a predicar a Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Imagínense ese Saulo de Tarso, aquel en que yo no creía, ahora creo, porque él se me apareció en el camino. Porque Él me dejó ciego para que yo reflexionara, pero también me dio la vista y me llenó con su Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a su nombre. Entonces dice acá, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que solaba, aleluya, en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente, hermano, estaba un poquito, oye, pero si este hombre todavía la semana pasada vimos que allá llevaba un montón y los llevaba presos para Jerusalén. Pero si este hombre todavía lo conocimos de que andaba allí pidiendo cartas a los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan ese nombre. Y ahora dice que anda predicando ese nombre. Entonces, hermano, es normal.
Los discípulos estaban un poco atónitos, es decir, un poco confundidos. Aleluya. Y ellos creían, no, este hombre viene con engaño. Y a su nombre gloria. Pero recordemos de que la palabra también dice, aleluya, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Porque ahora Saulo de Tarso, mis hermanos, no solamente le tenía que demostrar por palabras, él tenía que dar a conocer un testimonio para que la gente que no creía en él fueran convencidas, hermano, no solamente por la palabra, sino por su testimonio y las señales de que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, hermanos, normal, la gente estaba un poquito confundida. Aleluya, pero ahora le tocaba a Pablo, mis hermanos, mantener ese testimonio de que Cristo Jesús lo había cambiado, que Cristo Jesús lo había transformado. Al principio no le creían, pero después la gente le empezó a creer, porque le creyeron, hermanos, por su testimonio. Le creyeron por la palabra, hermanos, que era una palabra de poder, que como Dios lo usaba en gran manera. Y le creían también por las señales que le seguían, por las señales que lo acompañaban. Porque miramos el testimonio, hermano, aleluya, del apóstol Pablo, y era un hombre, mis hermanos, aleluya, que dice la escritura de que Dios lo usaba en gran manera. Cierta ocasión cayó un joven de una ventana, mis hermanos, aleluya, cayó, quedó sin respirar, vino él, oró, y aquel hombre recibió y se levantó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Dice la palabra de que él ponía las manos sobre la gente y recibían el Espíritu de Dios hablando en otras lenguas. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Miramos, hermanos, cómo aquella víbora, cuando llegaron a aquella isla, dice la palabra que aquella víbora le mordió y la gente creía, bueno, este hombre que sabe de qué anda huyendo. ¿Quién sabe qué fue lo malo que hizo? Aleluya. Y la justicia de Dios lo anda siguiendo. Y la gente esperaba de que aquel hombre le diera fiebre, se inflamara, cayera muerto. Y hermano, y no le pasó nada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque Dios lo son milagros en reprender demonios, espíritus. Recuerden aquella ocasión en el capítulo 16 cuando encarcelaron a Pablo y encarcelaron a Silas. Lo encarcelaron por reprender un espíritu de adivinación. Y a su nombre gloria. Entonces, hermanos, aleluya. El mal testimonio que tenía Saulo de Tarso, Cristo Jesús lo cambió, lo transformó, aleluya, de tal manera que su testimonio ahora era diferente. Un testimonio creíble, mis hermanos, aleluya, de tal manera que la gente se arrepentían con la predicación de Pablo. Y a su nombre gloria. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mantener el testimonio. Y por eso, hermano, y mira qué palabra tan tremenda que dice Pablo, ya no vivo yo, que era antes, mas Cristo vive en mí. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí toditas son hechas nuevas. ¿Cuántos alaban su nombre? Hermano, ¿será que nosotros nos sintamos con esa potestad de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Hermano, hay que mantener el testimonio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nosotros tenemos la autoridad de decir, aleluya, las cosas viejas pasaron y aquí Cristo me la ha hecho nueva en mi vida. Hay que mantener el testimonio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y Saulo, hermano, también, porque Jesús le dijo, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Porque aquel que perseguía, más enseguida, él también era perseguido. Apedreado, azotado, encarcelado, le dieron con vara. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sufrió hambres, desnudeces, críticas, odio, mis hermanos, aleluya. Pero este mismo Pablo, mis hermanos, dice en cierta ocasión que ya no separará del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es un hombre, hermano, que quedó bien fundamentado. Por eso dice la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la roca, hermano, en quien nuestra casa tiene que estar edificada. Es en Jesucristo.
Para que así como Él le cambió la vida, mis hermanos, de aquel hombre que asolaba la iglesia, aleluya, y después dice la palabra que Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he ganado la corona de justicia. Que nos corresponde, mis hermanos, a cada uno de nosotros mantenerse fiel hasta que Cristo venga y aleluya, y servir.